de un tema que nos atañe a todos, porque es sobre cómo está cambiando la economía mundial. Sabemos que el mundo está cambiando de una manera muy rápida. Dentro de estos cambios está la economía y nos afecta directamente a nosotros en nuestro día a día, pero es un cambio tan imperceptible que no lo notamos. Y resulta que tenemos una educación bastante antigua respecto a lo que ya se está gestionando en este aspecto. Entonces, os invitamos a que abráis vuestras mentes para que podáis recibir estas nuevas ideas y nuevos conceptos sobre la nueva economía. Para esto contamos con la maravillosa presencia de Lorena Muñoz. Ella es una gran coach, es consultora de grandes empresas, directora de muchas empresas. Junto con Daniel Aguado, ellos son los fundadores de este gran proyecto maravilloso que es el de compartir conocimiento cada día a más gente en estas conferencias. Os dejo ya, no le quito más tiempo y os dejo con Lorena Muñoz. Buenas noches a todos, buenas noches familia, veo algunas caras nuevas, veo otras que ya son habituales de estos jueves mágicos donde intentamos de alguna manera unir el corazón con el intelecto, el mundo de los negocios, con el mundo de las relaciones humanas, el conocimiento con la sabiduría, y hoy día vamos a hablar de la distribución de la riqueza en el siglo XXI. En realidad es interesante entender que estamos en crisis. Sin embargo, nosotros sostenemos desde Business Up que la crisis, más que una crisis económica, es una crisis de valores. Y que de alguna manera el que entre en crisis el sistema económico que nos regía hasta hace poco es lo mejor que nos puede pasar. Porque en realidad el sistema que en algún minuto estuvo en crecimiento, es un sistema donde no se defiende el medio ambiente, donde no se respeta la ecología, donde la distribución de la riqueza no es para nada equitativa, donde de alguna manera la riqueza no se ha, como dije hace un momento, no se ha repartido en virtud del talento de los seres humanos. Entonces en realidad es una economía bastante inmoral desde un punto de vista, y por lo tanto que entre en crisis es fantástico porque eso nos permite que la página vuelva a estar en blanco y entre todos crear una nueva economía. Con la imagen que pusimos en la invitación, que habla de una era que por suerte se ha terminado, que es la era industrial. Esta era industrial, con brazos muy grandes, hasta hace poco, era el protagonista del sistema financiero que nos regía. Para entender lo que es la era industrial, es fundamentalmente una economía donde se vende nuestro tiempo por dinero, donde lo fundamental es la producción que tiene que ver con la fuerza física, más que con la fuerza intelectual. Es una economía donde no se venden bits ni conocimientos, sino se vende hardware, es decir, las compañías valen por la cantidad de empleados que tienen, por la cantidad de metros cuadrados, de terreno que tienen. Sin embargo, hoy día vemos que las grandes compañías, pues lo que realmente las hace valer tiene que ver con el conocimiento, con el talento y con la innovación que están aportando a la humanidad. De hecho, yo he sido parte de un proyecto de conseguir 4 millones de euros a través de un PowerPoint. Eso en la era industrial era imposible. El dinero solo se compraba con dinero, porque empezamos a pasar del capitalismo al talentismo, de la era de la producción a través de la fuerza física, a la era de la producción a través de la imaginación y del poder intelectual. Estos son dos mundos completamente diferentes. Ahora, la crisis, visto desde un punto de vista, es también un plan de selección. Porque si nos ponemos a pensar cuál es la capa más afectada en la crisis, nos vamos a dar cuenta que es la clase media. En la crisis es la clase media la que se ve más mermada. Entonces, cuando somos parte de esa clase media, tenemos dos posibilidades: o pasar de la clase media y volvernos ricos, o pasar de la clase media y volvernos pobres. ¿Por qué digo un programa de selección? Porque mientras no hay crisis, aparentemente, las clases medias crecen, pero muchas veces la clase media se sostiene en trabajos que tienen que ver con hacer lo justo.
A nivel de empleo, estoy siendo funcionaria, por ejemplo, tengo un trabajo seguro, soy parte de la clase media, pero de alguna manera no tengo el estrés de trabajar en una empresa transnacional. Aquí veo algunos rostros que trabajan en transnacionales y saben que no es lo mismo trabajar en una empresa local que en una transnacional, por el nivel de estrés, de exigencia y de horas que exige la una o la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos tiempos, si seguimos jugando el juego como jugábamos el parchís y ahora estamos con la Play, va a ser imposible tener éxito. Entonces ahora se trata de que tenemos que ser lo suficientemente innovadores, que tenemos que mejorar la calidad, los estándares del servicio al cliente, que tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios por descubrir los desafíos y los problemas que hay ahí afuera para volvernos expertos en solucionar problemas. Cuando hablo de pobreza y riqueza no solo me refiero a nivel financiero, sino también la pobreza y la riqueza a nivel emocional, a nivel intelectual y también a nivel espiritual, porque todo va de la mano. Mientras más abundancia tienes, más capacidad tienes de elegir, desde qué libro leer, hasta a qué escuela ir, hasta conocer el mundo no a través de libros, sino a través de mi experiencia directa de viajar. Entonces lo que quiero decir es que esta crisis va de alguna manera a obligarnos a esforzarnos en ser más innovadores y en ser mejores, ya sean nuestros proyectos de emprendimiento social, políticos, culturales o siendo un intraemprendedor en la empresa donde trabajamos. ¿Alguien ha escuchado la palabra intraemprendedor? Bueno, sabéis que existen los emprendedores y los intraemprendedores son las personas que trabajan dentro de las empresas, pero no con una mentalidad de asalariado, sino con una mentalidad de emprendedor. Es decir, yo trabajo en una empresa y en vez de hacer solo lo que me mandan, yo soy una persona proactiva, que aporto valor, soy creativa, aporto el clima laboral, soluciono problemas, entonces me transformo en un intraemprendedor. Y hoy las compañías en el siglo XXI no van a querer empleados, van a querer intraemprendedores. Personas con el suficiente talento, con una mentalidad de empresario, que están trabajando asociados en una empresa, pero que de alguna manera entienden que la proactividad tiene que ser el aporte fundamental para que esa empresa tenga éxito, que entienden que esa empresa es parte de un ecosistema, que es parte también de la plataforma que a ti te va a permitir de alguna manera subsistir o el día de mañana conseguir dinero para poner tu propia empresa. Entonces, la crisis va a ser un programa de selección de todos los países y de las economías, sobre todo en Occidente. Al parecer en Oriente, lo estamos viendo por los medios de comunicación, los programas de aceleramiento de ellos son crisis naturales, pero en Occidente, ya lo vemos, van a ser crisis económicas. Por lo tanto, si nosotros queremos, en vez de descender, tener una opción en esta nueva economía, lo que tenemos que hacer es empezar a enfocar nuestra mirada en aquellas cosas que generen valor. Porque a donde pongo mi atención, pongo mi energía y genero una escena. Si mi mirada está sosteniendo pobreza, envidia, celo, rabia, eso es lo que voy a crear. Si mi mirada está sosteniendo abundancia, riqueza, innovación, imaginación, eso es lo que voy a crear. Entonces es muy importante entender que hay cosas que son gratis, que no dependen de un jefe, que no dependen de un novio, que no dependen de un gobierno, que dependen absolutamente de nosotros. Y esas son las cosas que tenemos que articular en esta nueva economía. Vamos a ver, por ejemplo, algún esquema de cómo se está moviendo hoy día la economía. Hay personas que hoy día están vendiendo su tiempo por dinero. Y a mí me dicen, a mí no me gusta vender. Y yo le pregunto, ¿y tú qué haces? Trabajo de lunes a viernes para tal empresa, pero soy directiva. Vale, estás vendiendo tu tiempo por dinero. Eres un vendedor de tiempo. Que lo vendes a un precio mayor al que lo vende la otra persona, el que trabaja en una panadería. Pero ambos soy vendedores. Solo que estáis vendiendo el tiempo por una cantidad mayor o por una cantidad menor. Ahora, generalmente las personas que venden su tiempo a un precio mayor, literalmente reciben un precio mayor pero no tienen tiempo. Es decir, la realidad de la mayoría de los directivos hoy en día en el mundo es que en su agenda cabe todo menos ellos. ¿Quién es el pobre? Hoy en día,
personas ricas, desde mi punto de vista, son aquellas que tienen tiempo y dinero. Después nos vamos a dar cuenta que existe algo que hemos criticado tanto como el mileurismo. Sin embargo, en esta nueva economía empieza a surgir el submileurismo, es decir, ya el mileurismo es de un gran salario. Entonces tenemos que buscar nuevas vías. Pareciera que el camino de estar empleado o de trabajar para el sueño de otro no va a ser el más efectivo en estos nuevos tiempos que comienzan. Y de alguna manera nos convencieron de que nuestros talentos o nuestros dones los utilizáramos como un hobby. ¿Qué significa eso? Que trabajas tú de 8 a 7 de la tarde, luego tomas tu coche, después de un tráfico de locos, llega a tu casa y ponte a pintar acuarela de 11 a 12. O ponte a escribir poesía, o ponte a practicar danza. Es decir, trabaja en una fábrica o trabaja en una oficina y deja tu talento como un hobby. Pues ahora se trata que nuestro hobby sea del cual nos ganemos la vida, que podamos vivir de nuestro talento. Vende tu libertad a cambio de tu seguridad, vende tu seguridad a cambio de tu libertad. Sabemos que cuando buscamos un empleo, la emoción central que nos mueve es el miedo. Buscamos seguridad. Sabemos que cuando montamos un negocio, por pequeño que sea, y nos atrevemos a emprender, la emoción que nos mueve es la libertad. Todo el sistema educativo nos ha formado para ser empleados. ¿Se acuerdan de esa frase, estudia y búscate un trabajo seguro? Pues eso va a quedar en el pasado. Hay un nuevo sistema educativo que nos empieza a formar para tener la capacidad de emprender. Y en vez de poner nuestro talento al servicio de otro, lo pongamos al servicio de nuestra propia misión o visión. Sobre todo, empiezan a surgir un montón de plataformas colectivas donde se pueden hacer redes de talento y entre todos se pueden juntar una red de profesionales y generar montar un negocio, montar una empresa donde no sea necesario que el capital, de un gran capital financiero. Este es el famoso cuadrante que desde mi punto de vista separa hoy día el mundo, que en realidad el mundo no estaría dividido entre el primer mundo y el tercer mundo, sino que fundamentalmente, no importa dónde vivas, porque esto ocurre en todos los países, en la educación y el conocimiento muchas veces lo que te hace estar en el primer mundo o en el último mundo. ¿Por qué digo la educación? Porque la educación es fundamental para entender, analizar e interpretar la realidad. Nos vamos a dar cuenta, este cuadrante, que lo creó un experto en finanzas que se llama Kiyosaki, es un diagrama de cómo se distribuye la riqueza en el mundo. En ese diagrama nos vamos a dar cuenta que el mundo está dividido en empleados y en empresarios. Yo sé que puede sonar un poco fuerte, ¿no?, esa definición, pero ahora lo vamos a abrir y vamos a intentar lo que hay detrás de esto. Aquí están los consumidores, de todo, no hablo solo de consumidores de productos, consumidores de películas, consumidores de libros. Aquí están los jugadores, aquí están los que crean las reglas del juego, aquí están los que producen aquello que este lado del mundo consumirá. Entonces nos damos cuenta que el 95% de la población mundial vive con el 5% del dinero que se mueve en el mundo. Y nos vamos a dar cuenta que el 5% de la población mundial vive con el 95% de la riqueza que se genera en el mundo. Si eso no les parece injusto, y ese ha sido el sistema económico que ha imperado hasta hoy. Entonces nos damos cuenta que por una parte es esta línea, esta frontera la que divide el mundo. Vamos a ver, dentro de este 95% de personas, la mayoría trabajan y son empleados. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que las personas que están en el cuadrante izquierdo están trabajando con un sistema educativo completamente distinto a las personas que están en el cuadrante derecho. Veamos la realidad de los empleados. Mirémoslo desde el punto de vista de Kiyosaki. Los empleados trabajan toda una vida para luego jubilar, con menos dinero,
que el que podían tener cuando eran jóvenes y fuertes. Cuando nos han educado, no sé vosotros, pero a mí en la universidad nunca, de alguna manera, me educaron o me dijeron tienes que montar tu propio negocio. Siempre me planteaban búscate un buen trabajo y mientras más grande sea la empresa, mejor, y mientras más seguridad te den, mejor. Nunca me dijeron tienes que pensar como un emprendedor, tienes que mirar hacia adentro y ver qué talentos tienes para hacer de eso un negocio interesante. Y yo estaba convencida que a todos los habían educado igual. Pero después me fui dando cuenta que habían personas que habían ido a otros colegios, a otros sistemas educativos, donde la emoción central con la que vivían la vida era muy distinta con la que la vivíamos como empleados. La emoción central de este cuadrante es el miedo. Tenemos miedo. Por eso estamos dispuestos a comprarnos una cueva o una casa en 40 o 50 años. Tenemos miedo, por eso estamos dispuestos a pagar tasas de intereses altísimas para que nos presten dinero. Cuando tú vas y le dices a tus padres o a tu novio voy a pedir un préstamo para comprar un coche, todos te aplauden. O voy a pedir un préstamo, o voy a hacer una hipoteca para comprarme una casa, qué bien, qué responsable. Pero si tú vas y le dices a tus padres, sabes que voy a pedir un préstamo porque voy a poner una empresa o un negocio, todo el mundo te lo tenía. Ah, no lo hagas, no en plena crisis, pero ¿cómo se te ocurre? Te va a ir mal, eso de ser empresario no es para ti, tú no eres de familia de empresario, tú no tienes el know-how, tú no tienes el conocimiento, déjate de soñar y búscate un empleo seguro y ya está. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta también que cuando trabajamos como empleados empezamos a decir, a coquetear con la libertad. Y empezamos a pensar, ¿y si yo emprendiera un pequeño negocio? ¿Y si yo como dentista, en vez de trabajar en un hospital, pusiera mi propia clínica? ¿Y si yo como abogado pusiese mi propio despacho? Entonces nos volvemos, dice Kiyosaki, en empleado por cuenta propia o en autónomo. Sin embargo, a pesar de que empezamos a coquetear con la libertad, nos damos cuenta que como autónomos somos más empleados o más esclavos que lo que éramos como empleados, porque por lo menos aquí sabemos que nos van a pagar las vacaciones, que nos van a pagar la seguridad social, que cumplimos nuestro horario y nos vamos a nuestra casa. Dentro de todo es un estado de sobrevivencia más cómodo. Sin embargo, cuando estamos aquí, pues nos sentimos que es nuestro propio negocio, decimos, bueno, voy a ser mi propia jefa, yo voy a decidir a qué hora llegar, a qué hora irme, pero nos damos cuenta que para que nuestro negocio funcione, tenemos que meter más horas, abrir sábados, domingos, festivos, y que además los clientes exigen ser atendidos por el dueño. Por lo tanto, no puedes delegar, te vuelves un esclavo de tu propio negocio. Entonces, pues de alguna manera nos damos cuenta que la realidad del cuadrante izquierda es una realidad bastante complicada. Por eso dije al comenzar la conferencia que me alegraba que hubiese una crisis, porque de alguna manera al 95% de la población mundial nos deja en un estado maravilloso como el de la reflexión, diciendo tenemos que crear una nueva manera de ganarnos la vida. Esto del empleo ya no es lo ideal, y ya ni siquiera porque lo cuestiones, es que no hay empleo. Y de acuerdo a cómo está avanzando la tecnología y de acuerdo a cómo viene este programa nuevo económico, se va a terminar. Es como si cada ser humano tuviese que hacerse responsable de sí mismo. Es como si fuese un programa también intenso de transformación, de evolución, en que los universos, el cielo, la economía, los políticos nos dijeran, hasta ahora hemos dado nuestras manos para sostener vuestra sobrevivencia, pero ahora cada uno tendrá que hacerse responsable de sí mismo. Entonces hay algunos que se quejan o que están llorando, y hay otros que dicen, bien, ¿cómo lo hago? Y que se están uniendo en asociaciones, en AGEC, en clubes de emprendedores, buscando posibilidades para emprender donde el capital financiero no sea relevante. Dije al comienzo de esta exposición que fuimos capaces de conseguir con un PowerPoint 4 millones de euros, con un PowerPoint, sin infraestructura. Cualquiera lo puede conseguir. Quiero decir que el dinero no se compra con dinero, se compra con talento. Entonces lo que tenemos que hacer en esta nueva economía es trabajar nuestras creencias limitantes en torno, primero, a que solo se piden préstamos para comprar casas o coches, es decir, hardware, cosas tangibles, pero que no se piden préstamos para poner un negocio. Creo que
Normalmente pedir préstamo o no pedir préstamo, dependiendo de lo que es, me mantengo neutra. Pero si hubiese que pedir un préstamo, creo que la mejor opción sería para poner un nuevo negocio. Porque además es lo que nos va a dar todo lo demás, el coche, la casa, la libertad financiera, la tranquilidad y todo. Hemos mirado, a grosso modo, cómo nos maneja el 95% de la humanidad. Vamos a los mismos colegios, leemos los mismos libros, estamos sujetos al mismo sistema económico, por lo tanto, escuchamos los telediarios, leemos las mismas revistas, vamos a los mismos restaurantes, tenemos las mismas sobremesas, tenemos los mismos ritos, los mismos diálogos. Por lo tanto, todo este porcentaje de la humanidad está convencida de que esta es la única opción. Ahora vamos a ver el cuadrante derecho y nos vamos a dar cuenta que los directores de cine de esta película llamada Mi Mundo están aquí. Aquí es donde generan el sistema educativo, aquí es donde deciden qué libros leer, aquí es donde deciden dónde pongo una crisis, dónde saco otra, dónde aumenta la tasa de empleo, dónde salgo bancos. Aquí es donde está, entre comillas, el poder. Aquí nos vamos a dar cuenta que están los dueños de empresas y los clubes de inversionistas, o los inversores. Entonces, estas personas que viven con el 95% del dinero que se genera en el mundo, hay algo que hacen diferente al resto de la población. Y eso se llama que se educan con libros y con emociones completamente distintas a las millones de personas que están aquí. Estas personas, desde que nacen, desde que son niños, están escuchando que tienen que emprender, están escuchando que tienen que crear o buscar un nicho virgen donde solucionar un problema. Estas personas están escuchando cosas como: hay 7.000 millones de problemas allá afuera. Simplemente sal, toma una silla, busca una libreta y ponte a anotar cualquier problema que detectes en la calle o en la interacción de los seres humanos y busca una solución y transfórmala en un negocio rentable. Los que están aquí estamos con los problemas. Los que están aquí están con un microscopio mirando todos los días los aparentes desafíos, retos y problemas de los que aquí están, que son los consumidores. Estos son los ciudadanos, estos son los consumidores. Si nosotros queremos pasar de esta frontera, de aquí a aquí, lo primero que tenemos que hacer es empezar a leer los libros que leen estas personas. Es empezar a entender que la única manera de ganarse la vida no es un empleo, sino que si realmente no queremos tener deudas, si realmente queremos tener calidad de vida, si realmente no queremos pasar en puntillas por la economía, lo que tenemos que hacer entonces es emprender. Y cuando hablo de emprender, no solo hablo de emprender negocios tradicionales, sino también hablo de emprender proyectos culturales, artísticos, espirituales. Hoy día conversaba con un cliente de una metodología que damos aquí en Ingresar, que viene del mundo de la ecología y del mundo espiritual. Y me decía: nosotros vivimos en una comunidad, pero nosotros somos felices sin dinero. Porque en realidad para nosotros lo importante es la naturaleza, el amor, el generar lo suficiente comida para la comunidad y está. Yo lo veía muy interesante esa manera de pensar, pero al mismo tiempo yo lo veía a él muy talentoso. Entonces le dije: si a ti no te interesa el dinero, pero eres una persona tan inteligente y tan talentosa, no estoy de acuerdo que ese talento se pudra. Me refiero del talento para generar abundancia. Entonces, si a ti en lo personal no te interesa el dinero, genera dinero y dónalo a África. Genera dinero y dónalo a tantos científicos que necesitan para investigar medicinas que solucionen enfermedades crónicas. Genera dinero para llevar la cultura al tercer mundo. Es decir, el gran paradigma de la gente espiritual o de la gente que viene del mundo del arte muchas veces es asociar el dinero con aspectos negativos. Si esa mentalidad no se transforma, seguirá el mundo siendo manejado por, entre comillas, los grandes poderes económicos que no necesariamente son los buenos. Y ya es tiempo que la gente buena tenga poder. Y hay gente que
ya es tiempo que la gente espiritual tenga dinero. Pero para eso es fundamental romper esos paradigmas o esas creencias limitantes. El poder generar dinero en la tierra o generar abundancia tiene que ver con una geometría de maneras de pensar, de imaginar, de innovar y de crear. Me refiero cuando estamos pensando en generar dinero de manera ética. Yo hablo de éxito ecológico, es decir, sin daños colaterales de conciencia. De alguna manera tenemos que entender que el rompecabezas de la riqueza y de la abundancia lo armamos entre todos. Si alguien se sale del juego, el dibujo no se logra. Por lo tanto, tenemos una obligación moral con el equipo, con la comunidad, con el país, con el mundo, de poner nuestro talento en el circuito al servicio de todos.